Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Soy Katy Denis y hoy les voy a traer esta receta de donas al horno. Además de deliciosa, es rendidora, porque con esta receta que les voy a pasar las cantidades van a sacar 30 unidades y además son muy fáciles de aprender y sirven para ocasiones, para cumpleaños, baby shower y diferentes eventos en los que ustedes se quieran lucir. Les voy a enseñar cómo decorarlas y además cómo conservarlas. Les cuento que estas donas también se pueden congelar y les duran hasta 5 meses. Así que no se pierdan del paso a paso. Antes les recuerdo que si no están suscritos al canal, lo hagan ahora, activen la campanita y sigan mis recetas para no perderse de nada. Vamos a comenzar la receta así. En un recipiente con leche tibia vamos a colocar la levadura, que tiene que ser seca. Puedes usar la levadura fresca, pero en este caso lo vamos a hacer con levadura seca. Si usaras la levadura fresca tendrías que usar el doble de la cantidad. Esto va a fermentar luego un rato con el calor. Te conviene no ponerlo en una corriente de aire frío para que la levadura se active correctamente. Luego, en otro recipiente vamos a pesar la harina, a la cual le vamos a agregar azúcar y la vamos a integrar. Pasado unos 10-15 minutos, vamos a ver que nuestra levadura ya se activó. Y es fundamental que suceda esto para que luego leuden nuestras donas. Lo vamos a colocar en el centro de la harina junto con un huevo y manteca o mantequilla. Manteca para Uruguay, Paraguay, Argentina, mantequilla para el resto de los países. Esto lo vamos a ir integrando muy bien hasta formar una masa. Al principio va a costar un poco, por lo que te recomiendo que revuelvas hasta que la masa lo permita y luego lo lleves a mesada. Continuamos amasando con las manos lo más que puedas. Es importantísimo en las masas que llevan levadura que les demos un buen tiempo de amasado. Con esto me refiero a que no estés amasando todo el día, pero sí le dediques por lo menos entre 5 y 10 minutos a trabajar la masa. Luego que logremos una masa lisa y tierna que no se nos pegue a las manos, la vamos a estirar aproximadamente de 1 centímetro de grosor. Y luego vamos a cortar nuestras donas con 2 cortantes, uno más grande y otro más pequeño. En este caso estoy usando uno de 7 centímetros y otro de 1,5 centímetros, 2 estaría perfecto. El paso que viene ahora es muy importante, así que abrí tus sentidos y presta atención para todas las masas que lleven levadura. El tiempo de leudado es fundamental. No podemos tener una masa con levadura que funcione y nos dé un producto exitoso si nosotros no dejamos reposar la masa en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire frío y le demos el tiempo suficiente a que leude. Luego de que duplicaron su tamaño, vamos a precalentar el horno a 180 grados y las vamos a llevar a hornear. Vamos a dejar aproximadamente por 10 minutos o hasta que las veas apenas doradas. Una vez listas, las vamos a sacar, dejar enfriar y cubrir con chocolate derretido. En este caso, utilicé chocolate blanco que le agregué colorante en gel o en pasta de color rosado y celeste para decorar mis donas. Por último, los cubrí y los decoré con unos sprinkles, que también te recomiendo para que queden súper lindos, les agregues muy poquitos para que se luzcan. Y por supuesto que no me voy a ir sin antes mostrarte cómo quedaron por dentro estas donas, que además de ser suaves, lindas, son muy esponjosas. Miren por dentro su interior cómo es una belleza realmente. Son sumamente aireadas, una delicia para comer. Espero que la receta les haya encantado. Si es así, como siempre, les pido que me dejen un like que ayuda a que más personas puedan visualizarla. Es una opción saludable porque no son fritas, así que me parece una excelente oportunidad para compartir en eventos, baby shower, cumpleaños y diferentes tipos de festejos. Espero que les sirva y la puedan aplicar. Déjenme en los comentarios también cuál sería otra receta que les gustaría que comparta con ustedes. Y por supuesto que les vuelvo a recordar que si no se suscribieron, lo hagan para no perderse de nada. Así que con esto me despido y nos vemos a la próxima receta.